Un momento, deporte de riesgo, esto de grabar para YouTube. Grabando. Lo hemos conseguido, sí señor. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo del plan de un año para aprender a dibujar. Yo soy Jaco y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo dibujar una cara de frente. Esto nos va a servir para luego dibujar caras en cualquier otro ángulo. En el capítulo anterior del plan de un año para aprender a dibujar, aprendimos a dibujar cabezas en cualquier perspectiva, ¿vale? Aprendimos lo que es el método básico de dibujar la estructura del cráneo para poder situarlo en cualquier perspectiva, pose y demás. Y en este vídeo vamos a aprender a dibujar un rostro de frente, es decir, a situar los elementos de la cara, ojos, nariz, boca, orejas, cejas. Y luego, a partir de este conocimiento, de este vídeo, ya empezaremos a dibujar cabezas en cualquier perspectiva con sus correspondientes facciones faciales. Para aprender a situar los elementos de la cara vamos a utilizar esta imagen que tenemos aquí de una persona con las supuestamente facciones perfectas. Lo he buscado así en Google. De hecho, creo que ni siquiera es una persona real, sino que es un mix de rasgos de otras personas, pero da igual, es un rostro, es una cara, nos sirve. Voy a ponerme la gorra para atrás para que veáis algo, porque si no, no vais a ver nada. Antes de situar los elementos en la cara, necesitamos dibujar la estructura de la cabeza. Eso es lo que vimos en la clase anterior y vamos a hacerlo pues exactamente igual, solo que en esta ocasión vamos a hacerlo con un rostro de frente. Para ello tendremos que dibujar una esfera lo más perfecta posible, en este caso en Procreate es perfecta. Y a nuestra esfera había que hacerle un par de cortes a los extremos, que concretamente estos cortes tenían que quedar, si hacemos estas medidas, si cogemos estas medidas, ¿vale? Si cogemos el alto, el bajo y el justo medio, ¿vale? Tenemos las dos mitades y estas mitades las dividimos en tres partes, que sean iguales en principio. Esos cortes que vamos a realizar en la esfera tienen que quedar aquí, ¿vale? Así que vamos a marcarlos. ¿Dónde quedarían? Aquí y aquí. Y entonces aquí es donde situaríamos esos cortes, que como la cara va hacia adelante, es decir, que la parte de adelante es un poco más estrecha que la parte de atrás, veríamos estos planos de aquí. Este planito lo veríamos y este planito del corte lo veríamos. Entonces al final nos quedaría algo como esto. Y a partir de estas marcas que ya tenemos, aquí esta que es donde iría la base de la nariz, esta que es la línea de cejas, esta que es donde empezaría la línea de pelo, vamos a marcar aquí abajo donde iría la base de la barbilla. Para eso vamos a coger esta medida, que es exactamente igual que esta, y la vamos a trasladar aquí abajo. Y entonces aquí donde nos caiga ese tercio es donde iría la barbilla. Pero claro, la cara está mirando de frente y perfecta, tiene que ser simétrica, así que vamos a marcar la línea de simetría donde iría el medio de la cara. Y quedaría, ese sería más o menos el medio de la cara. Entonces, a partir de aquí, que ya tenemos dónde llega la barbilla, podríamos marcar qué ancho de barbilla queremos, por ejemplo, así, más o menos. Y teniendo ya el ancho de esta barbilla, podríamos marcar lo que sería toda esta zona de mandíbula, que lo haríamos bajando desde aquí. Bajamos un poco en diagonal hacia el centro, hacia el medio, y luego pues unimos. Y aquí tendríamos ya lo que sería la estructura general de una cabeza. Esto aplicado a la modelo que tenemos aquí, si lo pintamos por encima de ella, tendríamos ahí ese círculo con esos cortes, esa esfera con esos cortes. Tendríamos ahí nuestra mandíbula, por supuesto esa línea del centro y todos esos tercios situados donde tenemos la línea de las cejas, la de la base de la nariz, la barbilla y la entrada de pelo. En este punto podemos empezar a situar ya ciertos elementos. Por ejemplo, las orejas, ya que tenemos marcados los tercios, las orejas van aproximadamente entre este tercio y este otro, ¿vale? Irían una cosa así. Ahí podríamos situar nuestras orejas. La nariz, como hemos dicho, ahí esta línea es la base, entonces ahí podríamos marcar ya el ancho de nuestra nariz y pues podríamos empezar a dibujarla. Para dibujar los ojos, por ejemplo, podríamos marcar lo que es la mitad de este tercio, que iría una cosa así, y dividirlo entre 3. 1, 2 y 3. Y a partir de la nariz podríamos subir una línea recta. A partir del ancho de la nariz podríamos subir una línea recta que nos indicaría dónde empezaría nuestro ojo. ¿Y dónde acabaría nuestro ojo? Pues en teoría la dimensión de un ojo, ¿vale?, es igual a la dimensión que hay aquí en medio, a la dimensión del otro ojo, obviamente, y aquí en teoría hasta donde entra esta curva hay medio ojo más, ¿vale? Entonces así aproximadamente puedes calcular dónde estarían tus ojos, es decir, una cosa así y una cosa así.
Voy a dibujarlos bien. Luego para la boca aquí, por ejemplo, nos cae exactamente esta línea del círculo inicial que hemos hecho, donde iría la boca. Pero yo nunca utilizo esta medida para calcularlo, sino que sé que si calculo más o menos lo que es la mitad de este tercio, la mitad de la boca queda un poco por encima. Ahí quedaría el labio, la boca, el centro de la boca y el labio superior, ¿vale? Una cosa así. Y el ancho de la boca lo suelo calcular a partir de tirar aquí una pequeña diagonal, un poco más ancho que la nariz, y aquí, ¿vale? Y calculo así cuál sería la medida de la boca. Y luego, por ejemplo, para las cejas, pues igual, tenemos esta línea de donde irían las cejas y a partir de esa línea, pues marcaremos la forma de las cejas, que sencillamente cada ceja es un mundo. Entonces sabemos que a partir de esta línea que hemos subido, la ceja entra un pelín más, en este caso, aquí igual entra un pelín más, y luego dibujaremos la forma para poder adaptarnos a según la ceja que queramos dibujar. En este caso estamos aprendiendo a situar los elementos de la cara, pero en próximos capítulos aprenderemos a dibujar cada uno de estos elementos y teniéndolos ya situados bien, pues luego ya es cuestión de dibujarlos en condiciones y ya está, y va a ser mucho más sencillo, ¿vale? Vamos a ir de manera progresiva. Y luego ahora sí, como decimos, podríamos marcar, por ejemplo, la forma del pelo, ¿vale? Que podríamos, según la persona también varía mucho, en este caso pues podría ser una cosa así, tan sencilla como esto, marcar cómo baja ese pelo según la forma que tiene nuestro modelo en concreto, el tipo de cara que queremos dibujar. Aquí en este caso por encima sobresale ligeramente también de este círculo y sería una cosa así. Y luego en la clase anterior también vimos una línea que a mí me gusta mucho, que es la que nos marca un poco la forma de los pómulos, que va desde el medio, ¿vale? Aproximadamente hasta esta zona de aquí. Entonces lo que hace realmente sería una cosa así y así, y nos ayuda a identificar esta forma que hace la mandíbula. Y aquí nos indicaría ese plano, ese cambio de zona delantera a plano de abajo, digamos, de los pómulos, ¿vale? Por debajo de esta zona. Y aquí, por supuesto, podríamos dibujar el iris, como hemos dicho, que realmente pues no tiene mucho misterio. Podríamos entrar en detalle, pero como he dicho, veremos en detalle cómo dibujar cada rasgo de la cara más adelante, así que con esto nos vale. Y por supuesto, pues habría que dibujar el cuello, que va a depender mucho también de nuestro modelo, y en este caso pues es de cuello fino, ¿vale? Es una mujer, generalmente cuando estamos hablando de mujeres, niños y demás, pues el cuello suele ser más finito, y cuando hablamos de hombres que estén un poco más musculados o sean un poco más grandes, generalmente el cuello suele ser más ancho. Entonces tenemos cuellos que pueden ir desde directamente, que bajen desde la oreja y tengamos una persona hipermusculada, súper tocha, ¿vale? O que sean un poco más finos, como es en este caso, que va desde aproximadamente aquí y aquí, y a partir de esta medida pues calculamos lo que sería el ancho del cuello. Y bueno, podríamos añadirle ciertos detalles, y en resumen así es como quedaría nuestro rostro de frente. Luego, a partir de toda esta estructura, ya podríamos trabajarla en profundidad, como digo, añadiendo todos los detalles y dibujando como tal, no simplemente situando esos elementos. Voy a borrar algunas líneas que me sobran, ¿vale? Y vais a ver ya lo que sería la estructura terminada sin tanta línea por encima. Fácil. Todas estas proporciones está bien saberlas y conocerlas para un rostro de frente, y te van a ayudar luego a poder aplicarlas no de forma literal a un rostro en cualquier otra perspectiva. Te va a ayudar a entender más o menos la relación que hay entre elementos de la cara, entre los ojos con respecto a la boca, a qué distancia aproximada está una zona de otro, un tercio del otro y demás. Pero la realidad es que luego, a la hora de hacer una cara en cualquier otra perspectiva, no estás haciendo todas estas medidas continuamente. Tienes en cuenta pues esas proporciones aproximadamente, tienes en cuenta que la boca es más ancha que la nariz y entonces tiene que ir un poco en esa dirección, que está aproximadamente pues eso, por encima de esta mitad de este tercio, ¿no? Y vas teniendo en tu cabeza más o menos estas proporciones, pero sin que sean literales, porque cuando una cara está girada existen ciertas proporciones de esas que hemos visto, pero algunas se distorsionan ligeramente. Entonces al final lo que tienes que hacer es practicar esto y estar haciéndolo en diferentes medidas y distintas caras y ver cómo varían en función a cuando modificas ligeramente unas proporciones con respecto a otras, porque cada cara es un mundo, ¿vale? Hemos hecho una cara estándar totalmente, pero cada cara es un mundo, entonces todas estas dimensiones son volátiles
y son aplicables de maneras distorsionadas, entre comillas, según el rostro que estamos dibujando, y al modificar la pose pues cambian también. Entonces, en tu cabeza tienen que estar todas estas proporciones, pero a la hora de dibujarlas tienes que saber que no son literales y que puedes aplicarlas de la manera en la que ese dibujo te lo pida a ti de manera personal para esa situación, esa pose, ese rostro y demás en concreto. Te animo a que practiques esto y, por supuesto, esto lo vamos a estar aplicando este jueves en directo en la clase de Paper Monsters Pro, la comunidad de Paper Monsters, y estaremos dibujando un rostro de frente con estas medidas paso a paso y estaremos viendo cómo aplicar todo esto a rostros en diferentes poses y diferentes perspectivas, que es ahí donde está un poco pues la magia. Esto dentro de Paper Monsters Pro, que puedes entrar solamente por 9,95 € al mes, y que te voy a dejar el link en la descripción, porque no solamente tienes acceso a los directos, sino también a la comunidad, correcciones, todos los grupos de chat que hay dentro de la comunidad, donde puedes dar feedback y recibir feedback para mejorar muchísimo más rápido y todas esas cosas que os cuento siempre. Míralo en el link de la descripción porque ahí lo pone todo. Así que lo dicho, espero que te haya gustado este mini tutorial de cómo dibujar rostros de frente. Por supuesto, como siempre, si te ha gustado, da un buen like, caso ahí para arriba. Si no estás suscrito, suscríbete aquí al canal de Paper Monsters y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.